Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Siempre he sido una persona que se la ha pasado viviendo de un lugar a otro, debido a los trabajos de mi papá que han sido poco duraderos. He conocido muchos lugares y también me he adentrado a las creencias y costumbres de la gente. Desde pequeña, mis padres no me han inculcado una religión como tal, han respetado mi decisión, aunque también me han hecho ver que tengo que respetar las ideas de los demás. Esta historia me ha hecho dudar mucho acerca de sobre qué debo creer. Aunque estoy segura de que, así como existe el bien, existe el mal, siempre me he preguntado cómo es que se les permite a algunas personas siempre hacerle daño a la gente. Antes de comenzar a relatar una de las peores experiencias que he vivido a mi corta edad, debo agregar que mi familia cercana está conformada por mi hermana mayor, que en aquel tiempo tenía 17 años, mi mamá y mi papá. Nunca he considerado que seamos una familia de dinero, ni mucho menos. Ha habido temporadas complicadas, pero hemos salido adelante. Mis padres siempre han tratado de que la comida en nuestra mesa nunca nos falte. Es por ello que continuamente hemos cambiado de casa, yendo desde la ciudad hasta algunos poblados, conociendo a mucha gente con las mejores y las peores intenciones. Mi mamá siempre ha sido una persona muy sociable, por lo que nunca se le ha complicado hacerse amiga de los vecinos. Durante uno de estos cambios repentinos de hogar, en los que tuvimos que ir a vivir por un tiempo a un pueblito. Mi mamá conoció a una señora mayor, no recuerdo su edad con exactitud, pero parecía superar los 70 años. Todos le llamaban Doña Juana. Esa persona, para ser sincera y sin afán de ofender, siempre me causó una sensación extraña, es como si me diera miedo. De hecho, mi hermana solía bromear conmigo acerca de que esa señora me llevaría o algo por el estilo, si yo me portaba mal. En esta ocasión, debido al trabajo de papá, nos encontrábamos en una zona más rural que las anteriores. Nunca habíamos estado en un lugar así, y nos estaba costando trabajo adaptarnos. La casa era bastante grande. Mi padre nos decía que no a mucha gente le interesaba habitarla, y con razón. Al lado de nuestra casa, teníamos dos vecinos. De un lado vivía un señor mayor a 40, que se dedicaba al cuidado de sus borregos, y del otro teníamos un matrimonio de la tercera edad. Realmente eran vecinos muy tranquilos y siempre se portaron muy amables con nosotros. Doña Juana vivía enfrente de nosotros, no tan cerca, pero relativamente enfrente, ya que al menos podíamos observar con claridad su puerta y ventanas. Ella vivía sola, decía que su marido había fallecido algunos años atrás, por una enfermedad y que nunca pudo embarazarse, por más que lo intentó. Tenía una apariencia descuidada, un cabello abundante y canoso, vestía siempre con ropa sucia y rota, pero claro, nosotros no juzgábamos su apariencia, pensábamos que quizá aún no superaba la pérdida de su marido, y eso la hacía ser así. Siempre salía de su casa, de hecho, era difícil encontrarla, sobre todo por las tardes. Mi hermana y yo volvíamos de la escuela, justo a la hora de la comida, y con la tranquilidad del lugar, incluso podíamos escuchar cuando salía, ya que siempre azotaba su puerta, y se iba diciendo groserías como si estuviera molesta. Era muy celosa con sus cosas, no permitía que nadie se acercara a su casa. Si veía a alguien tan siquiera pasar cerca, salía y le aventaba piedras, mientras lanzaba insultos y regresaba molesta. Era algo de casi todos los días. Un día, para nuestra sorpresa, la señora fue a tocarnos a la puerta. Nunca había hecho algo así, a pesar de que tenía una buena amistad con mi mamá, lo cual era bastante sorprendente, por su carácter de la señora. Ella no iba a visitarnos, normalmente se ponía a platicar con mi madre afuera de la casa, o cuando iban a hacer el mandado. Ella siempre nos decía que doña Juana era una persona muy seria por todo lo que había pasado en la vida, que le había platicado acerca de golpes por parte de sus padres y una vida difícil en la que había tenido muchas carencias. Así que ese día fue bastante extraño que ella fuera a tocar. Buscaba a mi mamá. Ella saldría unos días del pueblo,
ya que la única hermana que tenía se encontraba muy enferma. Ni siquiera mi mamá sabía que ella tenía una hermana. Era bastante extraño, ya que como lo dije anteriormente, ella solía ser muy agresiva con sus cosas, nadie conocía su casa, vaya, ni siquiera podíamos acercarnos. Finalmente, después de hablar un rato, la convenció, ya que también ofreció pagarle a mi mamá por cuidar su casa, lo cual no lo vimos con malos ojos, un dinero extra, no caería para nada mal en el hogar. Mis padres discutieron acerca de la decisión de mi mamá, mientras él le decía que era una mala idea, porque descuidaría nuestra casa, ella le explicaba que ganarse un poco de dinero no estaría mal. A mi mamá le pareció buena idea llevarnos a nosotras dos a la casa de doña Juana, ya que así mi papá no tendría que lidiar con nosotras. Básicamente, él casi no se encontraba en la casa. Tenía un trabajo que en ocasiones le hacía incluso estar 2 días fuera, así que no habría problema y mi mamá recibiría un poco de ayuda de sus hijas para asear la inquietante casa de la señora. Al siguiente día, nos instalaríamos. Doña Juana salió por la tarde, casi noche, ella se fue un sábado, lo recuerdo perfecto. Mi hermana y yo tuvimos que ayudarle a mi mamá a pasar ropa, comida y todo lo que necesitaríamos en nuestra estancia. La casa por sí misma era tétrica, era una casa de adobe bastante descuidada, al no poder acercarnos, no podíamos darnos cuenta del tan mal estado, era como si nadie la habitara en mucho tiempo. Entramos, algo que nunca pensamos que fuera a suceder, y la verdad es que era un hogar muy humilde, pero también notábamos que la señora bien podía darle un aspecto distinto, era como si a ella le gustara que se viera así. La casa tenía un par de cuartos, sin ventanas, las únicas ventanas se encontraban al lado de la puerta, pero estaban cubiertas con unas telas de color negro. Evidentemente había luz, como en las demás casas, pero la luz ahí parecía más débil, de un color amarillo muy cálido. Jamás olvidaré todos estos detalles, fue un lugar en el que nunca pensé entrar, mucho menos dormir ahí y haber experimentado todas esas cosas. Nos dimos cuenta de que la señora había guardado algo en su cuarto, se podía observar la silueta de algunos muebles que no estaban en su sitio, pensamos que quizá ella tendría miedo de que los robáramos o dañáramos. Ella había dejado muy en claro en las indicaciones que le dio a mi madre, que iba a cerrar su cuarto con seguro, y que básicamente estaba prohibido que nosotros entráramos ahí. Fue entendible, ya que las personas suelen tener su privacidad, y hay cosas que a veces queremos que la gente no vea. Como dije, había 2 cuartos, uno era la recámara de la señora y el otro era un cuarto que únicamente albergaba una bolsa de plástico de color negro, recargada en una de las esquinas, una figura extraña, de una especie de material como la porcelana, que también se encontraba en el piso, y calcomanías casi a punto de caerse, pegadas a la pared, con imágenes de lo que parecían ser santos o algo así, pero lejos de eso, no tenía nada, ni siquiera muebles o una cama, en el suelo incluso parecía que habían quemado algo. Para este punto, parecía que mi mamá estaba un poco arrepentida de aceptar cuidar la casa, creo que ya intuía lo que se escondía ahí, pero nosotras en nuestra inocencia, o al menos yo, no era capaz de darme cuenta de las cosas. Mi mamá decidió darle una oportunidad a todo esto, y pensó que si ya había aceptado, tendríamos que quedarnos ahí y cumplir con nuestra parte. Después de todo, doña Juana ya le había pagado. La casa por dentro era un lugar inquietante, podía sentir un frío bastante extraño, que no hacía ni afuera, y esto nos pareció muy raro, ya que al no tener ventanas aquel cuarto y que las únicas que había estuvieran tapadas, eso no nos parecía posible. Reconsideramos el tema de dormir en el suelo. Al no contar con una cama, nos vimos obligadas a traer unas cobijas y acostarnos en el piso. El frío parecía ser cada vez más intenso, eso definitivamente no era normal, pero, en fin, decidimos apagar la luz y dormir. Mañana sería otro día. Por la mañana, cuando mi mamá estaba preparando el desayuno, notó algo que parecía no estar el día anterior, es decir, a un lado de la puerta principal, se encontraba un jarrón de color azul marino, con unas manchas blancas,
pero era muy extraño, ya que las tres estábamos seguras de que no se encontraba ahí cuando entramos a la casa. Era como si hubiera aparecido por la noche, y al ver el interior, nos dimos cuenta de que contenía un líquido de color verde, bastante oscuro y tenía un olor horrible, incluso nos provocó muchas náuseas. Para mi mamá, todas estas cosas eran señal de alerta, el jarrón había sido otra señal más de que quizá no nos encontrábamos en el lugar correcto. Y no únicamente hablando de la casa de esa señora, sino que, quizá durante aquel tiempo que llevábamos viviendo ahí, habíamos tenido a una vecina bastante extraña que escondía muchas cosas. Mi mamá, al ver la situación, decidió ir a hablar con los vecinos. Ellos llevaban más tiempo ahí, y evidentemente conocerían un poco más acerca de esta mujer. Nos dijo que saldría a eso, y que tratáramos de no tocar más cosas. Yo no me considero una persona que se asuste con facilidad. De hecho, a lo largo de mi vida, siento que me he hecho más fuerte y he podido resistir más las cosas sobrenaturales que he experimentado. Mi hermana, en cambio, es diferente. A pesar de ser mayor que yo, ella se asusta de cualquier cosa y le costó mucho adaptarse al entorno de esa casa, ya que por sus amigos, ella había recibido algunas advertencias acerca de lo que podría encontrarse ahí, y es que son tantas las leyendas que tenemos en México, que es muy complicado llegar a un pueblo y pensar que no te puede pasar algo similar. Mamá regresó después de un rato, no había encontrado a nadie, los únicos vecinos que teníamos y que siempre se encontraban en casa, ahora, curiosamente, parecían no estar. Mi padre iba a regresar hasta el día lunes por la noche, siempre que salía a trabajar perdía mucho contacto con nosotras, y era una realidad que en el pueblo no había muy buena señal, pero, en fin, ya nos habíamos acostumbrado. Así que básicamente en ese momento éramos nosotras tres, cuidando de una casa ajena, que escondía muchas cosas y le pertenecía a una mujer misteriosa, que ni siquiera sabíamos cuándo iba a volver, ya que no le había dado una fecha a mi mamá, solamente le había mencionado que regresaría en unos días, cuando su hermana se encontrara mejor. Sin una mejor indicación que no fuera, que no intentáramos abrir su cuarto. Aquel día tratamos de llevarlo de la mejor manera, tratamos de limpiar un poco, a pesar de las indicaciones, olvidarnos de lo que habíamos visto la noche anterior y esa mañana, y que lo mejor era cumplir con el trato, esperar a papá y encontrarnos más tranquilas. Apenas había pasado una noche y mediodía, la tarde del domingo se nos había ido en tratar de limpiar, hacer la comida y claro, también estar al pendiente de nuestra casa, aunque después de todo, estábamos muy cerca. Decidimos no tocar el tema. Mi hermana, para ese punto estaba bastante asustada y parecía que no quería que llegara la noche. Yo también me encontraba un poco espantada, pero no quería demostrarlo, para darle más seguridad a mi madre, que parecía haber olvidado un poco las cosas. Estuvimos platicando unas horas, tratando de recordar momentos de cuando éramos más pequeñas, reímos un buen rato, y parecía que la situación había mejorado. Al caer la noche y con un poco más de calma, esperamos el frío que había hecho el día anterior, pero no fue así, al contrario, parecía que hacía más calor del habitual. Preparamos las cobijas para dormir, apagamos las luces, todo estaba listo, era la hora de descansar. No podía conciliar el sueño, me estuve moviendo un rato, dando vueltas, mi mamá y mi hermana parecía que ya dormían, justo sobre mi cabeza se encontraba la bolsa negra, que habíamos visto cuando entramos al cuarto. Entre la desesperación de no dormir, me moví hacia arriba y mi cabeza tocó la bolsa, sin querer la moví y esta cayó hacia un lado, únicamente sentí un escalofrío y una especie de piquete en el cuello, lo que sea que estuviera dentro, cayó, y fue justo al lado de mí, entre la penumbra, pude sentir que era una especie de cabello, largo y espeso. Me levanté gritando y entre la desesperación de no lograr ver nada, mi vista se agudizó y puedo asegurar que vi la imagen de la señora Juana en el marco de la puerta, observándonos fijamente. Aunque entre mis gritos, la desesperación de encontrar el apagador y mi madre y mi hermana levantándose rápidamente,
pude observar cómo esa silueta se desvanecía. Prendí como pude la luz y señalé hacia donde estaba la bolsa. Ellas, sin decirme nada y pálidas por el susto de mis gritos, miraron cómo aquella bolsa contenía cabellos en abundancia. Parecía el típico pelo que uno se encuentra en la ducha, pero en exceso. En eso, las tres corrimos lejos de la bolsa, que ya liberaba por debajo un líquido muy similar al que encontramos en el jarrón. En ese momento, algo golpeó el techo fuertemente. Era más como si algo bastante pesado hubiera caído de una gran altura. Sobre la casa no se encontraba nada, ni siquiera había un árbol cerca. Obviamente nos encontrábamos muy asustadas. Mi madre y mi hermana empezaron a llorar de la desesperación. A mí no me salían las lágrimas, pero sentía que mi corazón escapaba de mi pecho. A la par de mis apresurados latidos, se escuchaba que eso que estaba en el techo golpeaba de una forma recurrente y cada vez más fuerte. Mi madre empezó a rezar, nos tomó de las manos y nos besaba la mejilla con desesperación. La poca luz que daban los focos de la casa se empezó a desvanecer hasta desaparecer. Nuevamente nos encontrábamos a oscuras y mientras ésta se apagó, podíamos escuchar una risa proveniente del cuarto de la señora, sí, ese cuarto prohibido, al que ni siquiera teníamos acceso. Creo que hablo por las tres, en ese momento, cuando digo que sentimos que el alma abandonaba nuestro cuerpo. Nos abrazamos y comenzamos a gritar y a llorar desesperadamente, e incluso mi hermana me rasguñaba la espalda de la desesperación. La risa macabra que retumbaba en aquel cuarto le pertenecía a la señora Juana. Podíamos notarlo en su timbre de voz. Mi mamá le suplicaba que nos dejara en paz, y con una rabia en sus palabras la insultaba de mil formas posibles. Todo repentinamente se había calmado. Ahora ya no había golpes ni risas. Seguíamos paralizadas del miedo, no podíamos movernos, pero parecía que todo se había tranquilizado. Sin embargo, no era así. Afuera se había iluminado una especie de lumbre que había sido capaz de dar luz a través de las telas que colgaban tras las ventanas, pero fue repentino, una luz que parecía nacer del suelo e ir desapareciendo en el aire. Es algo que jamás olvidaré. Fueron momentos eternos. Quizás solo habrían pasado unos minutos, pero para nosotras fue eterno. De pronto, afuera de la casa, escuchamos unos disparos al aire y unos gritos, pero claro, podíamos reconocer aquella voz. Era el señor José, nuestro vecino, el solitario y amable señor, que en aquel momento nos regresó todo el sentido de calma posible. Entre el silencio de la noche y todo el caos que había pasado, pudimos escuchar cómo maldecía a doña Juana, le decía toda clase de insultos y le llamaba bruja del infierno. Nunca estuve más agradecida en mi vida, como en aquel momento con ese señor, que a pesar de que nunca llegué a conocerle demasiado, siempre fue muy gentil con nosotras. Salimos corriendo de ahí. Mi mamá, aún con lágrimas en los ojos, fue directo a abrazar a aquel señor y a darle gracias infinitas por ayudarnos. Sinceramente, al contar todo esto, no sé qué hubiéramos hecho de no ser por esta persona. Estábamos totalmente derrotadas, muertas de miedo, temblando. Eso era prácticamente un milagro. Aquella noche, algo cambió dentro de nosotras. Creo que no volvimos a ser las mismas. Nunca nos imaginamos experimentar algo tan fuerte e inesperado, sobre todo de alguien a quien mi mamá prácticamente consideraba su amiga. Sin duda podemos toparnos con personas muy malas, con las peores intenciones o peor aún, con muchas cosas que esconder. Esta señora nunca mostró su verdadero lado. Sí, siempre fue reservada, con una apariencia un tanto escalofriante y muy malhumorada, pero en definitiva nunca esperamos que fuera una persona que se dedicara a la brujería, y menos que quisiera hacernos daño. Al salir de la casa y encontrarnos al señor José y su escopeta, trató de tranquilizarnos, nos dijo que todo estaría bien y que podíamos quedarnos en su casa. Nos mencionó que después del susto que le metió a la bruja, difícilmente regresaría. De todas formas, nos dijo que deberíamos prepararnos ante cualquier circunstancia. Entramos a su casa y nos enseñó que deberíamos poner un espejo sobre una mesa,
colocarlo hacia arriba y colocar unas tijeras en cruz sobre de él, que ese sería un gran remedio para evitar que ella volviera, después de todo lo que había pasado. ¿Qué más nos costaba creer en que si eso era cierto? Decidimos hacerle caso y lo hicimos. No pudimos dormir, y para ser sincera creo que tardé un par de noches en hacerlo. Nos pasamos toda la noche hablando acerca de la vida del Señor, tratamos de tomar un té, o algún remedio de por ahí que nos hiciera perder el susto. En cuanto amaneció, tratamos de comunicarnos con mi papá. Como dije, la señal no era muy buena y habíamos tenido muchos intentos fallidos. No pudimos explicarle nada al teléfono. Mi mamá le dijo que era una situación de emergencia que tenía que volver de inmediato. Ese mismo día mi papá regresaba en la noche, pero evidentemente al escuchar a mi mamá tan nerviosa, decidió volver antes. Mi papá volvió y sentimos una tranquilidad enorme al verlo. Nos sentimos protegidas, las tres lo abrazamos y lloramos. Le contamos todo lo que había sucedido. Claro que al principio no nos creyó demasiado, pero al ver todas nuestras acciones y escuchar lo que tenía que decir el señor José, nos creyó. Al volver a casa nos percatamos que había una figura muy extraña en la puerta. Sucedió como el tema del jarrón, era algo que un día antes no estaba ahí. Y apareció de la nada. Mi mamá le pidió a mi papá que nos fuéramos. Ella no quería pasar ni una noche más ahí, y obviamente nosotras tampoco. A mi papá le tomó un par de días poder anticipar en el trabajo que ya no podía estar más en el pueblo. A nosotros nos sacó de la escuela, pero eso era algo ya habitual. Después de unas cuantas noches en las que no sucedió nada extraño y por supuesto, ya no regresaría la señora, decidimos ponerle fin a este capítulo de nuestras vidas. Nos fuimos, salimos de ahí con una historia bastante fuerte y una gran lección. Aprendimos a ser más fuertes, a ser más unidas y sobre todo, aprendimos a no confiar en cualquiera y en elegir mejor nuestras amistades, porque nunca sabemos con qué podemos encontrarnos. Mi nombre es Jazmín y durante mi infancia fui atormentada por una mujer que vivió en la planta alta de nuestra casa. En la época de mi niñez vivimos como familia en una casa grande en el municipio de La Venta del Astillero. Yo recuerdo que las cosas iban muy bien hasta que llegó la crisis del 96 y muchos comenzaron a perder su trabajo. Mi padre no fue la excepción y pasamos por problemas económicos muy fuertes en la familia. Nos llegó a pegar tanto que la casa tuvimos que acondicionarla para convertirla en un dúplex y rentar la parte de arriba. Mis hermanos y yo nos quedamos sin habitaciones propias. Mis padres decían que sería momentáneo pero difícil adaptarnos al cambio, y un día, al regresar de clases mis padres me comentaron que ya habían logrado rentar la planta alta. Se trataba de una anciana, quien no era muy amigable, pues la primera vez que la vi no me dio mucha confianza, debido a que pude sentir que con su mirada podía escudriñar hasta mi alma. Yo soy la mayor de tres, por lo tanto, me tocó compartir habitación con mi hermana pequeña llamada Beatriz, mientras que mi hermano Josué dormía en la sala y mis padres en otra habitación que antes era el estudio. Éramos 5 viviendo en la planta baja, todos apretados, mientras que la anciana tenía una segunda planta con varias habitaciones tan solo para ella. Por las noches, no se podía conciliar el sueño con tanta facilidad, debido a que aquella mujer parecía caminar por todos lados con un palo, sobre todo porque parecía que golpeaba el piso con toda la intención de la que era mi habitación. En ocasiones nos daban las 2 de la madrugada y aún no lográbamos conciliar el sueño. Les comentábamos a nuestros padres lo molesto que era aquella anciana. Decidieron ir a hablar con ella. Ella no los recibió muy amablemente, de hecho, corrió a mis padres de la planta alta, argumentando que se trataba de su casa y no podían decirle lo que podía hacer o no. Esto le molestó bastante a mi padre, que tomó la decisión de correrla. A final de cuentas el verdadero dueño era mi papá, pero todo parecía ser que el destino tenía otro camino, pues antes de que se cumpliera el primer mes de aquella anciana y que pagara, ella murió. El olor a animal muerto es muy fuerte, pero el olor a humano muerto es mucho peor.
De este modo nos dimos cuenta de que aquella mujer llevaba varios días de muerta. Mi padre tuvo que derribar la puerta acompañado de un par de policías, mi hermano Josué y yo los acompañamos. Encontraron a la anciana con el rostro hundido y más arrugas que cuando la vi por última vez, estaba casi en los huesos y olía terrible. Uno de los policías se acercó y le movió el brazo, pero sus manos estaban entrelazadas sobre su pecho y parecían estar fuertemente agarradas. El otro policía dijo una frase que jamás se me olvidará: lo que los muertos agarran jamás lo sueltan. Por mientras que examinaban el cuerpo y tomaban notas, mi hermano y yo inspeccionamos las habitaciones y nos dimos cuenta de que aquella anciana no llevaba una vida muy ordinaria y correspondiente a una mujer de la tercera edad. Encontramos frascos con hierbas y por dentro pude notar que tenía alacranes y arañas nadando en alcohol. Y tenía velas negras derretidas casi por completo en la mesa de madera que mi padre le prestó al principio de haberle rentado el lugar. Mi hermano encontró gises de color blanco y sobre el piso se encontraban varios pentagramas dibujados. No obstante, lo que más me inquietó fue que vi pegado en la pared una fotografía de nuestra familia. Los 5 aparecíamos en ella sonriendo, pero los ojos de todos estaban rayados con excepción de los míos. Jamás supe cómo esa mujer logró hacerse de esa foto, pero se la mostré a mi padre, y comenzó a decir que eso se trataba de brujería, y era necesario deshacerse de todo. Esto fue la gota que derramó el vaso, pues desde ahí mi padre se empeñó en tirar todo a la basura sin importarle si era importante o si tenía algo maldito o poseído. Pasaron los días y hasta que quedó todo limpio, nuevamente mi padre volvió a anunciar el dúplex. Recuerdo que los días pasaban mientras que la planta alta estaba vacía y nos pasábamos el tiempo jugando arriba. Teníamos una segunda planta sin muebles y cosas que nos estorbaran, así que unas ocasiones me ponía a jugar con una pelota de goma. Yo estaba sentada recargada sobre mi espalda en una pared y arrojaba la pelota con fuerza para agarrarla. No sabía qué estaban haciendo mis hermanos, lo que sí sabía es que cada uno estaba en una habitación solos. En eso Josué comentó que bajaría por otros juguetes. Yo solo le respondí que sí, mientras que Beatriz no le dijo nada. Pasaron si acaso 2 minutos, cuando escuché a mi hermana que me pedía que fuera rápidamente. Me levanté del piso y corrí hacia el cuarto. Ella se encontraba acurrucada en una esquina con el rostro entre las rodillas. Le pregunté qué pasaba, y ella me aseguraba que vio a alguien pasar en el pasillo y meterse al cuarto donde estaba Josué. Le comenté que quizás se trataba de nuestro hermano, pero ella me juraba que vio a una persona mucho más alta y grande. A mí se me ocurrió gritarle a Josué, pero no contestó, y no tuve otra opción más que ir a revisar, pero mi hermana me alcanzó a tomar del brazo, rogando que no lo hiciera. Entonces de reojo, logré ver que alguien se metía a la habitación donde yo estaba antes y comenzaba a jugar con la pelota. Respiré aliviada imaginando que se trataba de Josué, así que le dije a mi hermana que me siguiera y salimos para adentrarnos a esa habitación, pero no sé qué pasó que una sensación familiar de escalofríos recorrió mi piel. Pude escuchar dentro de mi interior que algo me decía, para. Pude ver como una mano esquelética, muy similar a la de la anciana, rebotaba la pelota en la pared, y antes de que diera un paso más, las puertas de todos los cuartos se cerraron al mismo tiempo, y una horrible voz se escuchó estremeciendo hasta las ventanas que nos decía: «Lárguense de mi casa». Salimos corriendo por la entrada principal y al llegar al primer piso, nos encontramos con Josué, quien ya traía una bolsa llena de juguetes. Nos preguntó qué fue lo que pasó, pues parecía ser que habíamos visto un fantasma. Le señalé la planta alta. Josué no quiso creernos, pero en cuanto puso un pie en la escalera de metal que lo conducía hasta la puerta principal, ésta se cerró fuertemente por sí sola. No dudamos en contarle a papá lo que nos sucedió, y por fortuna teníamos un padre que nos creía en todo lo que dijéramos, y pensó que con pedirle a un cura que echara agua bendita funcionaría y la pesadilla terminaría. Así que nos comentó que el fin de semana iríamos todos a misa y le contaríamos lo sucedido al señor cura. El problema es que aún era un jueves y faltaban varios días en lo que bendecían la casa y algo nos pudiera pasar. Una tarde,
cuando me quedé sola con mi mamá mirando la televisión, me pasó algo que se quedó por siempre en mi memoria. Mi papá llevó a Josué y Beatriz al jardín. A mí me gustaba quedarme acostada sobre el regazo de mi madre, mientras que ella comenzaba a acariciarme la cabeza. Era algo que me encantaba que me hiciera. Eso me ayudaba a conciliar el sueño. Me estaba quedando dormida, cuando sentí que me comenzó a jalar el cabello. Yo me moví un poco para hacerle saber que me lastimaba, pero su mano se volvió áspera y rugosa, y en eso me jaló aún más, y cuando abrí los ojos para decirle que me estaba dañando, vi el rostro de aquella anciana frente a mí. La tenía a unos cuantos centímetros. Puedo recordar el olor de su aliento todavía, y su rostro endemoniado que me observaba. Me hice a un lado rápidamente y corrí hasta la puerta, y antes de que saliera me agarró del hombro y me jaló hacia ella. Cerré los ojos y me sacudió varias veces, pero ella me contuvo y me decía que todo estaba bien. Allí pude escuchar la voz de mi madre quien me lo decía. Se trataba de ella y no de la bruja. Todo el día estuve muy nerviosa al lado de mamá. Le pedí que saliéramos de la casa y que no nos metiéramos hasta que llegara mi papá con mis hermanos. Ella me tenía abrazada a su pecho, pero yo no me sentía muy tranquila, a lo que constantemente volteaba a verla pensando que cambiaría de forma. Esa tarde fue lo único que nos pasó. Pero en la noche de ese mismo día, algo me despertó. Pude escuchar que en la planta alta, alguien caminaba con un palo. Era un sonido muy similar al que hacía antes la anciana. Recuerdo que volteé a ver a mi hermana para asegurarme si estaba dormida, pero ella se encontraba mirando al techo aterrada. Traté de tranquilizarla diciéndole que eran las tuberías viejas, pero ella me decía que le daba más miedo el rostro que se asomaba por el techo. Decía que apenas cerraba los ojos y los volvía a abrir. Una anciana atravesaba el techo y la veía casi de frente. Le dije que se durmiera a un lado mío, y cuando se metió a la cama, me mencionó que podía escuchar los golpes que hacía la anciana con el palo. Esa noche fue muy extraña, pues no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo, pero lo que menos nos esperamos fue un horrible grito que hizo mi hermano. Salimos corriendo de la habitación, y pude ver que mi hermano estaba flotando en el aire. Algo parecía que lo tenía amarrado del cuello y lo levantaba hacia el techo. Corrí para jalarlo de los pies, pero seguía subiendo hasta que de la nada lo soltaron y cayó nuevamente en el sillón. Estaba muy asustado y llorando. Mis padres llegaron a los pocos segundos. Mi hermano intentaba contarles lo que pasó, pero le faltaba el aire, y yo les platiqué lo que vimos y cómo habíamos encontrado a Josué flotando en el aire. Mi madre le insistió a mi padre que era mejor que se apresurara con la bendición de la casa, o nosotros nos iríamos a otro lado a vivir. Josué amaneció con una marca horrible en el cuello, que duró varias semanas en borrarse. Para el viernes ya todos dormíamos dentro de una sola habitación, la cual era la de nuestros padres. Es horrible la sensación de que algo que no ves te acorrale en un solo lugar que es tu casa y no puedas hacer algo. Por fortuna aquella bruja nos dejó descansar, hasta que llegó el día domingo en que fuimos por el cura. Después de misa, mi padre se acercó al señor cura para platicarle todo lo que nos sucedía. Le rogó para que fuera a bendecir la casa. La verdad a mí me pareció muy extraño que una persona al servicio de la comunidad se comportara tan tajante de ayudar. Nos costó algo de trabajo lograr hacer que fuera a la casa. Y aún no se veía del todo convencido, pero terminó por echarnos una mano. Al llegar a la casa, el señor cura nos mencionó que podía sentir una fuertísima energía negativa, que hasta los hombros le dolían, porque podía sentir que le dejaron caer algo muy pesado sobre su espalda. El padre preparó un incienso, el cual provocó un fuerte aroma dentro de la casa. Nos comentó que era necesario para que evocara una sensación de vida en el cielo. Pidió que nos tomáramos de las manos y rezáramos un Padre Nuestro, seguido de un Ave María, y cuando terminamos las oraciones, se escuchaba que en la planta alta azotaban una y otra vez las puertas. El cura le pidió a mi padre que a la planta alta solo fueran ellos dos. No quería arriesgar nuestra seguridad. Recuerdo que tardaron bastante en bajar, y mientras que hacían el ritual de bendecir en la planta baja donde nos encontrábamos, comenzaron a tronar varias cosas. Se podía escuchar cómo los trastes se movían entre sí.
Las puertas hacían un ruido extraño, igual que si tuvieran algo por dentro. Los focos de la sala y de las habitaciones parpadearon e incluso el de la cochera se reventó. Mi madre solo nos decía que nos mantuviéramos unidos y que no nos despegáramos de ella, para cuando bajó el cura y mi padre, nos encontraron a oscuras a mitad de la sala. Por último el señor cura nos bendijo a cada uno de nosotros, rogándole a Dios por nuestra seguridad. De alguna manera eso me hizo sentir más tranquila, pero el comentario del señor cura a mi padre me dejó mucho que pensar. Él le mencionó que, si aquella entidad no desistía, tendríamos que ceder por el bien de todos. Hace unos meses se escuchó el rumor de que una vieja bruja regresó a donde vivía antes, pero no supo dónde quedó y que era muy seguro que se tratara de ella. Los siguientes días y semanas fueron muy tranquilos, incluso pensamos que todo se solucionó. Mi padre tuvo tiempo de investigar un poco más de la propiedad, y resultaba que anteriormente toda la zona fue derrumbada para construir nuevas casas, pero había casas que parecían haber sido abandonadas por muchos años, eran terrenos que nadie reclamó. Y de esa manera se tomaron la libertad de reconstruir el lugar. Todo parecía haber quedado atrás, fue un mal capítulo en nuestra familia, que quizás se quedaría en el pasado. La familia se recuperó un poco más económicamente, por lo que mi padre decidió ya no rentar en la planta alta y nos indicó que ya podíamos regresar a nuestras habitaciones, y esa noche fue de las últimas que pasé en ese hogar. Me encontraba dormida y algo comenzó a molestarme en los pies, tenía la sensación de que algo me picaba la planta de los pies, pero cada vez era más intenso y molesto. Abrí los ojos para ver de qué se trataba, pero no se encontraba nada ahí. Pensé que quizás eran astillas de la base de mi cama. Me bajé de ella y sacudí con fuerza el colchón y me volví a acostar. Pero volví a sentir esa extraña sensación, recogí mis piernas para no mantenerlas estiradas y en eso sentí que algo me tomó de los pies y me jaló hasta tumbarme de la cama, para después llevarme debajo de la cama. Intenté dar patadas, pero no me soltaba, y entonces sentí que algo me mordía el tobillo, era igual a la mordida de un perro, pero un poco más pequeña. Mi hermano apareció y al verme en el piso, corrió hacia mí para jalarme con fuerza, logrando rescatarme de lo que se pudiera encontrar debajo de mi cama. Salimos corriendo. Mi hermano me ayudó a caminar pues me dolía mucho mi pie. Por suerte mi hermana pequeña se encontraba dormida con mis padres, pues nos hubiera resultado difícil salir los tres juntos en mi condición. Al día siguiente le mostré a mis padres lo que me pasó, y él nos comentó algo que por varios días se guardó en secreto que le comentó el señor cura. En una de las habitaciones se encontraron con un bulto que parecía esconderse, le echaban agua bendita pero no lograban deshacerse de él hasta que el closet se abrió por sí solo, mostrando que ya no se encontraba nada. El señor cura le comentó a mi padre que si esa bruja ya muerta lograba tocarnos o hacernos daño físicamente, era hora de huir pues ya se trataba de una entidad maligna muy poderosa. Pensó que no pasaría a mayores y por eso no mencionó nada, pero ahora estaba más convencido de que algo pasaba en esa casa y que no podía contra ello. Terminamos vendiendo la casa como un dúplex, no le mencionamos nada a los nuevos dueños de lo que nos pasó, aunque regresé muchos años después de haberme casado, ya me encontré con que estaba abandonada la casa. Quién sabe qué otras cosas hayan pasado a los nuevos inquilinos. Relatos escritos y adaptados por Lengua de Brujo.